Good morning. Welcome to the EPP Group monthly briefing of the plenary. I excuse the chairman, Manfred Weber, because he is on his way to Strasbourg. He will arrive soon because he was yesterday participating in the Congress of the CDU in Karlsruhe. So we have with us Vice Chairman of the group, Esteban González Pons. He will use Spanish. Good morning, and thank you for your assistance. As Pedro says, I'm going to use Spanish during this press conference. Thank you very much. Muy buenos días a todos. Voy a tratar tres temas. Debate sobre víctimas del terrorismo que se produjo ayer. La Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas, cuyo debate se va a producir esta tarde, y el premio Sájarov y la presencia o no de la oposición venezolana en el Parlamento, que es algo que va a ocurrir también mañana. Después estaré a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme sobre estos u otros asuntos del Pleno. Ayer se produjo un debate a propuesta del Partido Popular sobre víctimas del terrorismo. Muy pocas veces se habla en Europa de las víctimas del terrorismo y no se les da la importancia que merecen en el ámbito europeo. Nos acordamos de las víctimas el día después del atentado y en Europa nos olvidamos de las víctimas a partir de entonces siempre. Hemos querido, con esta iniciativa, dar un toque de atención, llamar la atención de la Comisión para que reaccione. Nos gustaría que en la cumbre que va a celebrarse la próxima semana, esta misma semana, dentro del capítulo de terrorismo, haya una dedicación especial a las víctimas. Nos gustaría ver a los jefes de Estado y de Gobierno esta semana en la cumbre que van a mantener, cuando hablan de terrorismo, que ponen en primer lugar el respeto y la defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, que ponen en primer lugar a las víctimas del terrorismo como símbolo. Tengan en cuenta que más allá de los principios y los valores, el dolor de las víctimas es el mejor argumento contra cualquier alegato a favor o justificativo de la violencia. Nosotros pretendíamos cuatro cosas. Primero, que la Comisión verifique el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la Directiva de octubre de 2012 sobre víctimas de los delitos, que incluye a las víctimas del terrorismo y cuyo plazo de transposición acaba de terminar. Queremos saber cuántos Estados miembros han traspuesto esta directiva y de qué forma. En segundo lugar, queremos que la Comisión evalúe hasta qué punto es necesario unificar la legislación europea sobre víctimas del terrorismo, ya que hay países que han desarrollado mucho la normativa en defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y otros que no tienen ninguna norma al respecto. En tercer lugar, nos gustaría que se estableciera un estatus europeo de víctima del terrorismo. Hay países que tienen estatus de víctima del terrorismo para quienes han sufrido este drama y otros que no. Pero ahora los ataques que se están sufriendo, como los últimos de París, no son ya contra una nación determinada, sino contra toda Europa. Por eso toda Europa debería reconocer un estatus a las víctimas del terror. Y por último, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular, el EPP, no comprende que el resto de grupos parlamentarios no quieran que se vote una resolución en el Parlamento en defensa de las víctimas del terrorismo. Hemos tenido un debate sin resolución y vamos a seguir insistiendo en la Conferencia de Presidentes para que se produzca un debate con resolución, porque es incomprensible que una institución como el Parlamento Europeo
no pueda votar una resolución a favor de las víctimas del terrorismo. Si no estamos todos de acuerdo en cómo debe dignificarse la situación de las víctimas del terrorismo, quiere decir que no estamos todos de acuerdo en la lucha contra el terrorismo. Luchar todos de acuerdo contra el terrorismo significa reconocer todos el mismo papel a las víctimas del terrorismo. Por eso no entendemos que haya algún inconveniente por parte del resto de grupos, excepto ECR, a que se produzca una resolución en el Parlamento sobre víctimas del terrorismo. Segundo asunto. Hoy la Comisión va a aprobar la creación de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas. Todavía no conocemos hasta el último detalle la propuesta que traerá el vicepresidente Timmermans esta tarde a la Cámara y que dará lugar a un debate importante en el que yo mismo haré la primera intervención de nuestro grupo parlamentario. Aún queda por dilucidar si finalmente Frontex completamente desaparece y es sustituido por la nueva agencia y hasta qué punto el control de las misiones va a estar en manos de la agencia, de una autoridad europea o de la autoridad local. Lo que sí parece que ya es seguro, aunque lo tiene que decir la Comisión, es que la nueva agencia contaría al menos con 1.500 agentes que podría intervenir en un plazo inmediato de 2 o 3 días y, lo que es más importante, que podría intervenir incluso sin la petición del país titular de la frontera en la que se está interviniendo. Es una propuesta muy ambiciosa que conlleva una nueva cesión de competencias de los Estados miembros hacia la Unión Europea, pero una cesión necesaria ante la avalancha de refugiados y otros inmigrantes que se está produciendo y que, en cuanto pase el invierno, volverá a producirse con mayor intensidad. Aunque siguen llegando inmigrantes y refugiados, quiero recordarles que al empezar el invierno y cambiar las condiciones climatológicas, el flujo de llegada se reduce, pero que para primavera debemos suponer que el problema de la llegada masiva de refugiados e inmigrantes va a recrudecerse y va a volver a sus cotas de máxima tensión. Por lo tanto, es necesaria esta cesión de competencias de los Estados miembros hacia la Unión Europea y es necesario que se produzca con mucha rapidez. Los problemas europeos se resuelven siempre cediendo competencias. Así ha ocurrido con los problemas económicos, así ha ocurrido con los problemas del euro y así va a ocurrir con los problemas en la defensa o en la garantía de nuestras fronteras exteriores. El control de las fronteras exteriores es una garantía para que la crisis de los refugiados no se convierta en una crisis de la Unión Europea. Y la existencia de fronteras exteriores seguras es una garantía para que podamos seguir sin fronteras interiores. Si las fronteras exteriores no son seguras, se volverán a levantar las fronteras interiores. Para que sigan sin existir las fronteras interiores, debemos asegurar las fronteras exteriores. Es inaceptable que algunos Estados miembros con frontera exterior no garanticen la impermeabilidad de sus fronteras y es inaceptable que algunos Estados miembros del interior no quieran ser solidarios con quienes tienen una frontera exterior. La defensa de las fronteras de todos nos concierne a todos y, por lo tanto, necesitamos una agencia que se ocupe de que las fronteras comunes sean comúnmente defendidas. El EPP apoya clarísimamente la agencia que hoy va a crear la Comisión. Déjenme que me refiera a un tercer asunto antes de abrir un turno de preguntas. El premio Sájarov. Quiero que mis primeras palabras sean para reconocer la labor
la tarea y el sacrificio de Raif Badawi, premiado con el premio Sájarov, que lleva en prisión desde 2012 por violar la injusta ley de su país, supuestamente por insultar personalidades religiosas. Él no podrá venir a recoger el premio y vendrá en su lugar su esposa. Creo que este premio debe ser entendido no solo como un reconocimiento a la lucha de una persona contra un régimen injusto, sino también como una condena a un régimen injusto. Y creo que Arabia Saudí debe entender muy bien lo que el Parlamento Europeo le está diciendo y no solo liberar a nuestro premiado, sino también cambiar su política de persecución, de menoscabo, de pisoteo de los derechos humanos. La ley, para ser ley, tiene que ser justa. Una ley injusta no es ley. Y aplicar, como se está haciendo en Arabia Saudí, una ley injusta multiplica la injusticia. Dicho esto, me gustaría añadir que mañana estaba invitada a asistir a la entrega del premio Sájarov la oposición venezolana, en la medida en la que, como recordarán, la oposición venezolana prácticamente empató con el premiado y, en lugar de concedérsele el premio exequo, como ha ocurrido otras veces, el presidente y algunos miembros de la Conferencia de Presidentes decidieron que se la invitaría a estar presente en la tribuna. La oposición venezolana no vendrá mañana. Ninguno de sus líderes ha aceptado la invitación del Parlamento Europeo para estar presente mañana en la tribuna en la entrega del premio Sájarov. Me parece que es una noticia grave que deja en mal lugar al Parlamento Europeo y creo, desde luego, que es fruto de algunos errores consecutivos que ha cometido el presidente Schulz. Algunos errores consecutivos que él sabrá por qué ha cometido el presidente del Parlamento. Había aprobado por la Conferencia de Presidentes un viaje, una misión de observación internacional del Parlamento Europeo a Venezuela para asistir a los últimos días de campaña, a la jornada de reflexión y al día de las elecciones. En el último minuto, el presidente del Parlamento propuso a la Conferencia de Presidentes, con informes de seguridad sobre la mesa, que por razones de seguridad la misión no podía viajar, que el Parlamento no podía garantizar la seguridad de los eurodiputados en Venezuela y, por lo tanto, propuso que el Parlamento Europeo dejara sola a la oposición venezolana en las elecciones más importantes, en las elecciones cruciales. Ya era chocante, ya era raro que el Parlamento Europeo no pudiera viajar a Venezuela por razones de seguridad, cuando el resto de instituciones internacionales podían viajar y tenían la seguridad garantizada. Ya era raro que muchos miembros del mismo partido político que Schulz estuvieran en Venezuela con la seguridad garantizada y los miembros del Parlamento de Schulz no pudieran estar en Venezuela con la seguridad garantizada. Como a muchos miembros del Parlamento, igual que a la oposición venezolana, el no ir por razones de seguridad nos sonó a excusa política, el Grupo Parlamentario Popular decidió viajar y estuvo presente. 4 miembros del Grupo Parlamentario Popular, pese a la prohibición del presidente del Parlamento, que obligó a algunos funcionarios incluso a enviarnos correos electrónicos cuando ya estábamos en Venezuela, diciéndonos que la misión que estábamos llevando a cabo no estaba autorizada por el Parlamento, decidimos no dejar sola a la oposición venezolana en un momento tan crucial, en un momento tan delicado. Lo que vimos allí le pondría los pelos de punta a cualquiera que lo viera. La oposición venezolana obtuvo 2/3 de los escaños en el Parlamento y les digo que, con todas las trampas que el gobierno chavista puso a la jornada electoral, ya es un milagro que obtuvieran 2/3 del Parlamento. 2/3 del Parlamento
con aquellas elecciones tan llenas de trampas, significa que el 90% de la población está diciendo basta ya, está clamando por la libertad. Vimos un país en el que los derechos fundamentales se pisotean a diario, en los que no existe ninguna garantía para las libertades públicas. Un país donde hay cerca de 90 presos de conciencia hoy en la cárcel. Un país donde hay más de 5.000 personas que tienen sus derechos políticos limitados, que tienen sus derechos políticos cercenados. Les voy a hablar de 3 casos. De José Miguel de Sousa, cuyo delito es haber hecho un retweet, de Gabriel Vallés y de Laurent Saleh. Los 3 llevan más de un año en una prisión llamada La Tumba, en la que se practica la llamada tortura blanca. Es una prisión cuyas celdas están 5 plantas bajo el suelo, compuestas por losas de cocina o de cuarto de baño blancas, en la cual la luz está encendida 24 horas al día. No hay ninguna ventana. El aire acondicionado está puesto 24 horas al día y la temperatura máxima que hay en la habitación son 4 grados. Cuando el detenido intenta taparse con la manta para poder conciliar el sueño, entra un funcionario y lo despierta. Las comidas se sirven desordenadamente, por ejemplo, 3 desayunos seguidos o 2 cenas seguidas, para que quien está detenido pierda completamente la noción del tiempo. Las 3 personas que he mencionado llevan más de un año retenidas sin juicio y sin que se les haya explicado por qué se les ha abierto una causa en La Tumba. Imagínense en qué estado pueden salir el día que salgan de allí. Bueno, pues el Parlamento Europeo, por supuestas razones de seguridad que no se daban en el resto de para el resto de instituciones que viajaron, por ejemplo, el señor Schulz creyó que no debía viajar el Parlamento Europeo porque era inseguro, pero el señor Rodríguez Zapatero, que es del mismo partido político que el señor Schulz, estaba invitado y estuvo también en Venezuela, decidió que no viajásemos. Suspendimos el viaje. Por eso no debe extrañarnos que la oposición venezolana, ninguno de los líderes de la oposición venezolana vayan a estar presentes aquí mañana. El Parlamento Europeo lleva mucho tiempo comprometido con la oposición venezolana y hemos dejado de estar en el momento en el que más teníamos que estar. Yo quiero aprovechar esta intervención para pedirle al presidente que recapacite. En Venezuela, con la oposición con 2/3 del Parlamento y el chavismo en el poder, se abre una oportunidad de transición política a la democracia en serio. Ojalá que salga bien. Y el Parlamento Europeo tiene un papel que jugar ahí. No debe dejar de jugar ese papel. Lo mismo que hemos acompañado a Venezuela hasta aquí, deberíamos reconciliarnos con la oposición venezolana y acompañar a ese país en su transición a la democracia, para la que ahora hay una verdadera oportunidad. Y pidiéndoles disculpas si me he alargado demasiado, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Is there any question? Go ahead. Anna Vandensky from the Reporter. Mr. Vice President, you briefed us, you explained the situation in Venezuela at large, but what about countries which are much closer to the European Union? I mean, what about human rights situation in Turkey, which is a member state, which is a candidate to become a member state? Because, as you know, the rights of Kurds are massively violated in this country. What is your take on Kurdish question in Turkey?
Yo le hablo de Venezuela porque es el país en el que se han celebrado las elecciones recientemente y porque es el país en el que el presidente suspendió una misión del Parlamento de observación internacional y de apoyo a la oposición democrática. Pero el principio que debe regir en este Parlamento y siempre ha regido es clarísimo. Debemos defender los derechos humanos y debemos señalar a quienes quiebran las libertades públicas allá donde estén y más si están geográficamente cerca de la Unión Europea. Se lo diré en otros términos, ningún país que no respete los derechos humanos, el imperio de la ley, que no respete las libertades públicas, puede ser miembro de la Unión Europea y, desde luego, allá donde estén las persecuciones a los derechos humanos, nosotros debemos denunciarlas. Enrique. Muchas gracias, Enrique, sobre todo de la ABC. Quería saber la posición del Grupo Popular Europeo sobre la discusión que va a haber hoy sobre la control de las fronteras exteriores y la creación del la fuerza esta de guardafronteras europea. Lo he explicado y lo repito. El Grupo Parlamentario Popular apoya a la Comisión, apoya la creación de una nueva agencia y, desde luego, apoya la cesión de competencias en la Unión Europea que la creación de esta nueva agencia supone. Creemos que la defensa de las fronteras exteriores nos concierne a todos y que todos debemos implicarnos. Si relajamos la defensa o la seguridad de las fronteras exteriores, renacerán las fronteras interiores. Para que la confianza permita que desaparezcan las fronteras interiores, debemos asegurar las fronteras exteriores. Y todas las crisis de la Unión Europea, y esta también, se resuelve con cesión de más competencias a la Unión. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la creación de esta nueva agencia y, además, creemos que parte de la crisis que se ha producido en la Unión Europea como consecuencia de la llamada crisis de los refugiados, porque son crisis diferentes, tiene que ver con que algunos países no han defendido o no han garantizado la impermeabilidad de sus fronteras exteriores como deberían. Buenos días, señor González. Rex Sonora, Colombia. La pregunta es la siguiente, ¿es que la opinión del Partido Popular Europeo es igual a la opinión de la izquierda europea con respecto a la situación que está viviendo el gobierno de Maduro, como usted lo planteó? No sé cuál es la posición de la izquierda europea. Sé que la izquierda del Parlamento no vino a Venezuela. Le puedo asegurar que la situación actual de Maduro es una situación en la que el pueblo le ha dicho basta y él tiene una oportunidad ahora para iniciar una transición política en Venezuela, dialogando con la oposición democrática. Para ello, el primer paso debería ser liberar ya a todos los presos políticos. Estamos dando soporte a la campaña en las redes sociales, Libertad antes de Navidad. Creemos que es importantísimo que se liberen a todos los presos políticos de inmediato y después que se inicie el diálogo institucional en Venezuela para que haya una transición posible a la democracia. Tenemos una oportunidad como Parlamento Europeo de ayudar ahí y no deberíamos desperdiciarla. Hemos cometido algunos errores. El presidente Schulz ha cometido algunos errores consecutivos en los últimos tiempos, pero ahora hay oportunidad de reaccionar y de ayudar. Y el Parlamento Europeo puede ayudar mucho en Venezuela a que se respeten los derechos humanos y haya una democracia real. Disculpa, yo un poco tarde. ¿Es que la oposición venezolana va a venir mañana acá, si es que yo entendí? No va a venir ningún líder de la oposición venezolana. La oposición venezolana fue invitada por Schulz y no va a estar presente ningún líder de la oposición venezolana, pero entiéndalo, estaban en condiciones de obtener el premio Sájarov exequo y Schulz impulsó que no se le diera, y había una misión del Parlamento Europeo para acompañarles en las elecciones, y Schulz impulsó que, por razones de seguridad que no se dieron para ninguna otra institución en el mundo, el Parlamento Europeo no estuviera presente. Los que fuimos lo hicimos a título individual o por el Grupo Parlamentario Popular, apoyados por el Grupo Parlamentario Popular. Merci. Mañana creo que no va a haber ningún líder de la oposición venezolana aquí. Last question.
Sí, Mónica Faro de EFE. Quería preguntar, bueno, más en clave nacional, de cara a las elecciones, si nos podía dar un pronóstico o qué valoración hace de las últimas encuestas y también si había tenido ocasión de ver el cara a cara de ayer entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Gracias. Creo que las próximas elecciones, según las últimas encuestas en España, las va a ganar el Partido Popular y ahora lo que tienen que decidir los electores es por cuánto. En manos de los electores está decidir si el Partido Popular va a tener una mayoría suficiente y estable o si va a haber una coalición de perdedores con fuerza suficiente para arrebatarle al Partido Popular el Gobierno de España. No sería bueno ni para España ni para Europa que nuestro país fuera gobernado por una coalición de perdedores, que incluyera desde los representantes de Syriza en España hasta partidos cuya posición ideológica es rara, porque en España son antinacionalistas, pero en este Parlamento, como ustedes saben, comparten grupo parlamentario con los nacionalistas españoles, con los nacionalistas catalanes y vascos de España. Para la Unión Europea y para mi país sería bueno que hubiera un gobierno estable, que ayudara a garantizar la estabilidad de la eurozona y la estabilidad política de la Unión Europea. Eso depende de la mayor o menor victoria que obtenga el Partido Popular. Los españoles, yo creo, según las encuestas, que ya han decidido que ganará el Partido Popular, ahora tienen que decidir por cuánto. Y si puedo, yo les pido que le den al Partido Popular una mayoría suficiente en la Unión Europea. Sobre el debate de anoche, me decepcionó la agresividad con la que el candidato socialista se presentó. Fue una agresividad y una mala educación impropia de alguien que quiere ser presidente del gobierno de un país europeo. No entiendo por qué Pedro Sánchez ayer quiso ganar votos para el partido de Pablo Iglesias. De hecho, creo que incluso Pablo Iglesias ayer habría sido más educado que lo fue Pedro Sánchez. Creo que ni siquiera un líder de Podemos ayer habría estado tan insultante y tan agresivo, tan rabioso como se presentó Pedro Sánchez. Me da la sensación de que anoche Pedro Sánchez hizo la campaña de Podemos y no me sorprenderá, después de cómo se mostró ayer Pedro Sánchez, que la mitad de los votos socialistas, a partir de hoy, prefieran el original, Pablo Iglesias, a la mala copia, Pedro Sánchez. Muchas gracias. Thank you very much. As this is the last briefing of the years, I wish you a Happy New Year and Merry Christmas to all of you. Thank you. It's my first briefing with you, and I want to wish you Merry Christmas and Happy New Year too.